Sí, era justamente Bocra. Me llevó como 3 días laborales en contarlo, pero era Bocra, tengo que No te donar lo un vamos a poco. pagar como horas extras. No de nuevo. Pero lo vamos a agregar dentro del banco de horas. ¿Me dan 1 hora libre de mi cumpleaños? No, En vacaciones, pero en diciembre. ¿Voy a tener vacaciones? no. Ah, voy a Eh, tener. Pero en el caso de tenerlas, va a ser justo días que estés, no sé, enfermo o que la empresa quiera parar. Pero sí me dan mi casta navideña. Se puede charlar. Oh, no, no. Hola, buenas noches. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo pasaron la semana? Horrible, pero bueno. Mucho mejor ahora que bajó un poco la temperatura, pero estaba bastante fulero, la verdad, el calor. Sí, hoy está bastante agradable, la verdad. No se van los mosquitos, eso es cierto, pero bueno, la verdad que está un poco mejor. Capaz que ya estamos empezando a entrar en la etapa otoño. Digo yo, ojalá. Ay, Dios quiere. Sí, ojalá. Igual, no sé si tan pocos moquitos. Yo creo No, que por eso hubo. hay mosquitos todavía, Ah, muchos. está claro, Mientras lo claro. mantengamos todo cerrado, va a haber poco mosquito. Sí, eso es verdad. Che, ¿qué han estado haciendo? ¿Trabajando, estudiando? Ah, Desgraciadamente trabajando. Hasta que el gobierno nos lo quite. No, sí, esta última semana igual fue un poco más relajado, tuve que trabajar, pero más que nada online, así que por lo menos desde casa cagándome de calor. bueno, pero por lo menos es más lindo cagarse de calor en casa que cagarse de calor Sí, en es el verdad trabajo. eso. Eso está Sí, bueno. eso es verdad. Pero bueno, pero trabajando, ¿no? Que es lo importante. Ah, por ahora, como lo dijo Mateo recién, por ahora. Por ahora. ¿Están preparados para trabajar para un amo oscuro tipo Mordor? ¿Están? Es mi sueño hecho realidad. Siempre quise ser el que se tira ahí en el le revienta la puerta, ¿viste? Ese. Es el Uruk que se tira con la dinamita ahí, poniendo el pecho por la empresa. Sí, igual yo considero que los que mejor la deben pasar ahí son los jinetes de Nazgûl, porque todo el tema de las prestaciones y viáticos se lo da su montura al fin y al cabo. Bueno, básicamente sí. Eh, Me imagino que un poco habrán estado escuchando, leyendo el tema de la reforma laboral, que es lo que está ahora en boca de todo el mundo, en tema de todo el mundo, y que, bueno, generó mucho revuelo ahora el 20 cuando se votó la media sanción de la reforma laboral. Pero para la gente que por ahí escucha reforma laboral, pero en pocas palabras, ¿qué es una reforma laboral? Una reforma laboral básicamente es un cambio en las leyes de regulaciones de trabajo, vacaciones, indemnizaciones, despidos, contrataciones, etcétera. Todo lo que tiene que ver o que abarca lo que es el universo del trabajo como tal. Cuando se habla del tema de una reforma laboral acá en Argentina, en realidad tampoco es algo nuevo. Ha pasado ya los años 90, los años 2000, 2003, 2004. Se han dado estas reformas que, si bien se han probado en muchos países, a día de hoy todavía como que no alcanza a ser lo que debería ser, o no, se puede decir que no ha funcionado. ¿Por qué? Porque en realidad para que una reforma laboral sea efectiva hay un pequeño hilo de estabilidad que se tiene que dar para que eso funcione, cosa que no se ha dado hasta el día de hoy, que tiene que ver en principio con un tipo de cambio, digamos, estable. Se tiene que dar un crecimiento económico también estable, y estable también todo lo que tiene que ver con eh, a nivel global una situación, digamos, donde no haya riesgo, por ejemplo, de guerras, que no haya riesgo de caída económicas y demás. Pero, ¿cuáles son los puntos principales de esta reforma laboral? Yo le voy a leer así muy rápidamente, porque después lo vamos a explayar mejor, y también desde el punto de vista del empleado y de la persona que va a ir a buscar trabajo, cómo repercute en su vida diaria. En principio, uno de los puntos principales son las indemnizaciones por despido. Cuando alguien es despedido, muchas veces se le da un fondo, una indemnización, que es un porcentaje, digamos. Básicamente la base de cálculo se da con base en el monto fijo de lo que gana, más algún posible bono, lo que tiene que ver con aguinaldos, vacaciones.
Bueno, esto básicamente se va a quitar esa parte, por ejemplo, un ejemplo rápido. Si un empleado gana 1.500.000, pero 500.000 está dividido en, por ejemplo, bonos o premios o algo, bueno, básicamente solamente se va a hacer el cálculo por la perdón, de lo que es el sueldo como tal. Eso no se va a integrar. Por otro lado, se crea el Fondo de Indemnización de Asistencia Laboral, que se está financiado por aportes patronales, que en algunos casos pueden reemplazar el pago clásico de la indemnización. El tema de las pymes. Las pymes van a tener la posibilidad de pagar los juicios o indemnizaciones en cuotas, que era algo también que generó bastante controversia. Y va a ser un plan de cuotas que también va a ser, por así decirlo, regido, controlado por el empleador. El tema de las jornadas laborales. Otro punto muy importante que generó muchísimo debate. Las jornadas laborales actuales tienen un máximo de 8 horas con los descansos. Bueno, esto se va a ampliar a 12 horas con sus respectivos descansos también. Y el tema de las horas extras, que era algo también bastante mencionado, no se van a pagar como tal, sino que se van a poder como una especie de canjeo, si se quiere, por tiempo libre, días de descansos, etc. Otro punto importante también es el tema de las vacaciones. Después igualmente vamos a explayar más, pero el tema de las vacaciones, básicamente lo que te dice es que van a ser fraccionadas y organizadas específicamente por el empleador también. Que va a tener ciertos periodos para poder hacerlo y demás. Después el tema de los salarios. Los salarios dinámicos, que era algo también bastante controversial, porque también generaba esta sensación de no estabilidad a la hora de proyectarte a futuro en tu vida diaria, digamos. Que tiene que ver con la productividad, con el tiempo de trabajo. Es como... Va a estar basado básicamente el salario por estos elementos, y no el hecho de trabajar por horas o trabajar en ese plazo, digamos. O por lo menos eso es lo que se entiende. El tema del derecho a huelga va a estar bastante más limitado, porque cuando se hacía se hacía y se hace a día de hoy el tema de las huelgas, generan todas estas cuestiones que tienen que ver, bueno, con los paros, que tiene que ver con las asambleas y demás. Bueno, ahora esto también va a estar regulado para que se pueda proporcionar hasta un 75% en algunas áreas de efectividad o de trabajo, y solamente va a ser un 25% del tiempo para hacer todas estas actividades sindicales y demás. Después tenemos los convenios colectivos y relaciones laborales. Las negociaciones acá sí es un tema bastante delicado, porque la negociación ahora va a ser directamente con el empleado, o sea, la empresa o la persona que contrata con el empleador, con el empleado. Lo que también podría llegar a generar una cuestión de poder, digamos, o de abuso de poder en muchos casos. Y bueno, esto puede llegar a generar muchísimas otras cuestiones que después vamos a analizar. Pero básicamente lo que nos dice esta nueva ley es que se van a poder hacer contratos, digamos, directamente con la persona con la que vas a trabajar, dejando de lado muchas otras cosas que por ahí también son importantes. Después los incentivos a la formalización, que reducen los aportes patronales, y las empresas para que se registran con nuevos trabajadores. Básicamente esto nos dice que lo que va a pasar es que va a haber un periodo de tiempo donde esas empresas van a tener facilidades, digamos, a la hora de pagar todo lo que tiene que ver con cuotas, o que tiene que ver con impuestos y demás, para que tengan la posibilidad, en teoría, de contratar más gente o ponerlas en blanco. Y después los cambios en la justicia laboral, que eso también fue uno de los puntos más tocados, porque para terminar, como muchos dicen, con la industria del juicio, que tiene que ver con los juicios laborales. Básicamente lo que dice es que
esto mismo, el tema del trabajo va a ser, eh, digamos, hecho desde en un primer momento y se va a hacer un contrato con esa persona por cierta cantidad de tiempo, que lo que va a hacer es facilitar o limitar los costos judiciales y reducir un poco todo esto, este tema que tiene que ver con los juicios laborales que afectarían en cierto modo bueno, la empresa en el tema de crecimiento, contratación de empleados y demás. Esto es a rasgos generales, la ley es bastante más amplia y un poco lo que vamos a hacer hoy es tratar de si se quiere empezar tocar estos puntos y empezar a desgranarlos para ver qué es lo que beneficia realmente a la persona que quiere trabajar, al empleado, y qué tanto beneficia al empleador, a la empresa y demás. Un poco lo que tiene que ver con la parte más técnica. Vamos a explicar un poquito más a fondo con el tema laboral. Negro, no sé si lo Claro, quieres sí, arrancar. sí, justamente el tema, sí, yo creo que lo importante es empezar a desgranar esto y empezar a hablar un poco de, en profundidad, de cuáles son, digamos, dentro de cada parte de esta ley o de los puntos más importantes, al menos decir qué es lo que beneficia más a un empleador o a un empleado. Empezar a, como se llama esto, ver a dónde se enfoca esto y de una vez por todas tener un debate serio, real, porque, qué sé yo, ¿viste? Yo creo que este va a ser el debate más serio y el debate más importante que va a tener la Argentina a 2 días de que se vote finalmente en senados esta reforma. Así que yo lo único que espero es que todo y cada uno de los del Senado puedan ver este video y tomen las mismas conclusiones que nosotros, porque bueno, son las importantes al fin y al cabo. Si el nuestro va a ser el debate más serio que se va a dar de la ley. ¿Qué tan lejos estamos de Estamos, Uruguay? estamos perdidos. Estamos bastante cerca de Uruguay, ojo, ¿no? Estamos Bien. perdidos. Pero bueno, sí, hay diferentes puntos que tiene la reforma que generan ciertas vulnerabilidades y ciertos aciertos positivos hacia el tema de los empleadores. Yo, por ejemplo, dentro de los que pude ver de los puntos importantes, yo lo dividí en diferentes categorías. En la primera es qué es lo que afecta a priori dentro del trabajo, dentro del empleo. Después, lo que respecta a la disponibilidad de tiempo que tiene cada empleado y quién es el que decide. Ciertas normativas que yo después, normativas que yo considero que son bastante interesantes y que podría llegar a generar un cambio positivo. Y bueno, por último, esto que habías mencionado vos, el tema de la parte legal, de la parte del blindaje legal que propone esta nueva regulación dentro de lo que es el trabajo. Y bueno, ver y charlar justamente sobre eso. El primer tema yo creo que es muy importante mencionar es el tema de la renuncia de derechos. ¿A qué nos referimos con derechos y qué es exactamente esta forma de renunciar? Cuando uno tiene vacaciones es un derecho ganado. Uno cuando dice un bono, algún premio, lo que sea, son ciertos atributos que se le entrega al empleado que dentro de la antigua reforma laboral se disponía el hecho de que estos premios y demás, todo lo que regula esto está dentro del contrato y por ende no puede ser modificado a menos que el empleado lo decida por algún motivo cual fuera. Por ejemplo, el hecho muy común del tema de decir, no me tomé las vacaciones, pero quisiera la retribución por las vacaciones. O directamente decir, no me quise tomar vacaciones por X, y uno renuncia a ese derecho, lo hace formalmente, se da en diferentes lugares. El tema está en que la nueva reforma habla de lo mismo con una pequeña agregado de que ahora el empleador puede pedir una modificación de este contrato. O sea, vos hiciste un contrato en el 2026, 2027 y en el 2028, 2029, tu empleador te dice, che, ¿no querés modificar esto? ¿Querés agarrar y cambiar tu derecho laboral por X, y lo que sea? Antes no te lo podía exigir, no te lo podía ni siquiera ni pedir. Ahora se le da la facultad al empleador de poder tocar estos derechos y poder modificarlos a
conveniencia de la situación, ya fuese económica, social, declive empresarial o lo que fuera. Esto es una cambio bastante grande por el hecho de que en ciertos contextos, cuando uno habla de una pequeña pymes, una pequeña gente de laburadores que tiene, digamos, por X, Y se genera un problema, es algo bastante positivo, pero si uno lo ve desde un punto de vista más al que estamos acostumbrados, una persona puede llegar a exigirte esto, porque este es como el punto principal, pero hay diferentes partes de la reforma que generan ciertos grises para que se pueda modificar a anchas del empleador. Porque es muy importante mencionar esto antes de seguir hablando que antes uno decía, bueno, ante una irregularidad, cambio de contrato o algún tipo de modificación que no estaba establecida, uno podía darse por despedido y iniciar un juicio laboral. Ahora, actualmente, se dispone dentro de esto que uno se puede dar por echado, pero al no haber cumplido con algo que ahora también es derecho del empleador, es motivo de despido. Entonces, si vos no estás de acuerdo, el empleador puede decir, bueno, pero la ley me está avalando, entonces esto es un motivo para poder echarte. Muy importante que en cada punto que se hable esto, cuando al empleado no le gusta, no puede quejarse porque ahora se considera motivo de despido. Este es el primer punto a considerar. El segundo punto que tengo para mencionar es algo que vos me habías mencionado, que es el tema de las indemnizaciones y la forma de pago. Eh, hasta hoy en día, digamos, los contratos y demás, la forma en que se maneja es que en el momento que a vos te echan, tienen un plazo de alrededor de 30 días para generar la indemnización de tu pago. Con el tema del cálculo que vos habías mencionado, pero ahora la forma en la que se puede administrar ese pago es de 6 o 12 cuotas. 12 cuotas en el caso de las pymes, 6 cuotas en el caso de las empresas más grandes, digamos, las que están mejor establecidas. ¿Cuál es el problema con esto? Cuando una persona lo echan, generalmente ese monto que a vos te dan corresponde a un par de meses solamente de tu sueldo total. Al conseguir toda esa plata de una, generalmente la persona dice, bueno, puedo parar, puedo darme el lujo de esperar dentro de 2 a 3 meses para, mientras que estoy buscando trabajo, yo sé que mi vida va a mantenerse dentro de un estándar aceptable. Actualmente, por ejemplo, por tirarte un número, si a vos te dan, qué sé yo, 3 millones de indemnización por tirar un número simplemente, ahora uno puede decir, bueno, en 12 meses yo voy a cobrar 250.000 pesos. Entonces, uno va a tener un sueldo reducido a diferencia del sueldo que uno tenía mes a mes y genera una inestabilidad en lo que es el planeamiento, en la forma de trabajo que tiene cada uno de los laburantes en general. Ruedito de mate. Lo mismo pasa en el caso de las empresas que se da a 6 partes. ¿De qué manera se defiende esto? El hecho de que a una pymes esto le sirve un montón, porque las pymes pueden ser, hay algunas que son bastante chicas, que al darle esta facilidad, uno agarra y sabe que va a poder subsistir con su empresa, a pesar de tener que estar pagando una super indemnización de golpe, porque el cálculo, bueno, es bastante grande, si dependiendo de la antigüedad, en comparación a lo que hoy en día se está proponiendo igual. Y como muy importante, estas indemnizaciones, y eso también es justamente lo que mencionabas hoy, del tema de que este cálculo que se hacía antes, que se le sumaba el aguinaldo, se le sumaba diferentes premios, estos derechos que hablaba al principio, quedan exentos a la hora del nuevo cálculo de indemnizaciones, sumando a que se crea un fondo de cese laboral, el cual ahí adentro va a ir un depósito mes a mes que el empleado genera, no es el empleador el que lo tiene que depositar, sino que va de un porcentaje del sueldo que a vos te tienen que pagar, es un descuento de alrededor, ¿cuánto era? Alrededor de un 5% de tu sueldo, un 5 o 2%, no me acuerdo en este momento cuánto era, me olvidé de anotármelo, pero que al fin y al cabo, sea el porcentaje que fuese, viene de tu sueldo, de tu ganancia, ahora eso pasa a ser como que si estuvieses pagando una obra social dispuesto al momento, eso se deposita en una cuenta única y
va al fondo, en lo que en algún momento cuando vos te despidan va a generar, el incentivo viene de ahí, o sea, la indemnización viene de ahí. Siendo uno de los problemas, digamos, en el hecho de que antes esa plata venía del empleador. Ahora la plata viene de tu bolsillo, de tu trabajo, y al mismo tiempo ellos disponen de cuotas para pagarte tu plata. O sea que básicamente me está diciendo que estás pagando tu propio despido, pero ni siquiera, o sea, esa plata que podría ser para, que te la podrían dar mes a mes para, no sé, ocio, para canasta básica, básicamente la estás ahorrando, por así decirlo, por si un día se les canta echarte a la mierda. Claro, exactamente. Por negarte a que te guste, básicamente. Sumado a eso, en el caso de que no te despidan, Dios quiera que no nos echen a ninguno, No nos esa echen, por plata favor. le queda básicamente a la empresa como a beneficio. O sea, no te echan y en caso de tener alguna urgencia les queda como, qué sé yo, vender una maquinaria hipotéticamente. O sea, no te echan y bueno, te jubilaste y listo, ya está. Adiós dinero. Claro, sí, sumando eso también, como dato muy importante, este fondo de cese laboral está muy relacionado al fondo también de jubilación. En otras palabras, si no alcanza la plata de este fondo general, también por justamente lo que vos estás diciendo de que la empresa tiene disposición de este uso, también el gobierno tiene posibilidad del uso de este fondo. El resto de la plata se puede sacar del fondo de jubilación. Es uno de los diferentes, ¿cómo se llama esto? Problemas que se podrían generar a futuro, sabiendo cómo se maneja Argentina ya de por sí con las jubilaciones hoy en día. No sé si lo mencionaste, pero, o capaz que lo vas a mencionar ahora vos, Mateo, que el tema del periodo de pruebas, no sé si... Bueno, sí, quería hablar justamente y me parece que eso es una de las cosas que influye mucho en lo que es, más que nada, la que se vuelve a situación un poco más precaria, porque ya de por sí en Argentina hay registros previos por el propio Ministerio del Trabajo de que la mayoría de los despidos se pasan generalmente en el primer año, justamente en el periodo de prueba ya inicial. Lo que a mi criterio, al hacer que el periodo de prueba se extienda más, va justamente a beneficiar a esto, o sea, a que el empleador pueda darse el gusto, por decirlo, o sea, vamos a fingir que no es un gusto, de aprovecharse de eso, mantener a la persona más tiempo y luego cortarlo antes de finalice el periodo de prueba, dando más pie a que esto se vaya perpetuando. Sobre todo que al no cumplirse ese periodo, si no estoy equivocado, siendo periodo de prueba, no hay tanto afecto como en la indexación, dado que es la indexación que uno mismo está pagando. O sea, y eso a un montón de gente, porque capaz que uno no va a querer echar a un empleado que ya está formado, que ya tiene años de experiencia, o que tiene ya, no sé, un magíster o cosas así. Pero a la gente joven que está empezando, que está quizás recién graduada de secundaria, que no tiene gran experiencia laboral, o bueno, y está en trabajos más que nada como de operario entrando recién, eh, no va a tener nunca la confianza de mantenerse en el trabajo. Estamos hablando entonces casi del grueso de la población de Argentina y ni hablar de los jóvenes entonces que recién Sí, salen de que son secundaria. justamente sobre todo los jóvenes los que a mi criterio se ven más afectados por esto. Eh, y bueno, son, como te decía, son datos mismos de, del Ministerio de Trabajo. O sea, que ya previamente se daba esto de que no se mantenga el empleo. Bueno, sumado a lo que ya dije de la pérdida de estabilidad por el periodo de prueba, eh, una cosa que ya mencioné el negro es, bueno, el tema de la reducción del poder del negocio trabajador, porque termina siendo mucho más barato y rápido el hecho de despedir que estar a cada momento renegociando el salario, las condiciones. eh, Cosa que ya se da bastante en otro tipo de países. Bueno, voy a obviar ese dato. Eh, ¿Todo mate? Para mí no. Sí. Ruidito de mate. Perdón, pero lo necesito. Bueno, en contramedida había mucha gente que decía que esto, al contrario, da, por algún motivo, o sea, esto en referido a la reforma en sí, más oportunidad a que el empleador contrate, porque va a tener menos miedo de las represalias. Lo cual es que es un poco debatible, o sea,
Eh, y bueno, supuestamente va a premiar la reducción de multas por, bueno, el empleo negro. Y hay que ser honesto. Vivimos en Argentina y el empleo negro básicamente es el pan de cada día. Es algo que se da siempre, se ha dado siempre y es casi parte de la cultura. Me es poco probable que se deje de dar por la reforma. Sí, sumando el hecho de que hay muchos trabajos que se pagan cierto porcentaje en blanco y cierto porcentaje en negro. Y bueno, me puse a ver ahí un poco en otros países y justo en el 2012, una reforma similar en España, eh, que esto es de las fuentes, lo saqué del Eurotas, mencionaba que justamente lo que hizo fue todo lo contrario, o sea, aumentó el hecho de la rotación juvenil. O sea, como mencioné anteriormente, son justamente los jóvenes que habían salido de secundaria, que buscaban su primer trabajo, los que se veían más afectados en el tema de la rotación laboral. Bueno, quiero hacer un paréntesis, un toque, porque de lo que dijiste antes del tema del nuevo fondo, cómo funciona, porque es más una curiosidad que otra cosa, Ujú. pero vi que esto ya técnicamente existía acá mismo en Argentina y funciona en el tema de la industria de la construcción. Sí. Y funciona, pero ¿por qué funciona? Porque la industria de la construcción está hecho por lapsos de tiempo. Ujú. O sea, esto se da en el sentido de que te contratan por obra. Y pensado por obra, un poco funciona. Eh, Porque bueno, vas haciendo el contrato por obra, termina la obra y bueno, vas a otro trabajo y se hace el contrato por obra y por obra individualmente. Eh, eh, pero eso llevado a un empleo que en teoría es constante, o sea, empleos de comercio, empleos de fábrica, donde se supone que es permanente y no temporal, eh, nuevamente termina afectando la estabilidad del empleado. Sí, justamente, si mal no recuerdo, es WOCRA la entidad que justamente tiene ese manejo el de construcción, de que es una obra social, si mal no recuerdo. Lo tengo por acá anotado, dame 2 segundos. Bueno, un chiquito para acotar, antes de que nos vayamos muy lejos, el tema del periodo de prueba, que se investigó mucho y se habló mucho cuando se hicieron análisis sobre el impacto que tenía la reforma laboral sobre el tema del periodo de prueba de extenderlo. eh, Muchas veces generaba algo que se llama pobreza laboral, que básicamente es, se crean mayor cantidad de empleos, pero no significa mayor cantidad de salario. O sea, en vez de llegas a tener, en vez de tener 5 empleados, tenés 10, pero todos cobran muchísimo menos o no hay realmente un cambio importante que genere previsibilidad. En principio, previsibilidades de lo económico, sino que también previsibilidades del tiempo de trabajo, porque si se extienda un año, fácilmente la empresa o lugar donde estés trabajando puede, digamos, prescindir de vos y contratar justamente a otro y tener otro periodo de prueba de un año y así indefinidamente para justamente no llegar a la contratación en blanco. Entonces, y esto no es algo, digamos, que es una teoría, realmente pasó ya en varios países, en Italia pasó, en Europa, en diferentes épocas, en Brasil creo que también, o en México, no me acuerdo si en México. Eh, ¿Sí? No, sí, justamente de que el hecho de que vos tengas ese tipo de disposición de que solamente te contrata por un periodo de prueba, una frase que se dice es el empleador no va a querer echar a una persona capacitada, que es un poco una mentira, porque si fuese el caso ya estaría funcionando de esa manera en el periodo de prueba de 3 meses, y ya se hace, o sea, se cumplen los periodos de 3 meses, ahora creo que es de 6 y pasa a ser ahora de 8 a 9, no estoy seguro. A un año llega. Sí. Bueno, la cosa es que ya lo están haciendo porque uno piensa en puestos que son súper especializados y la realidad es que un obrero en ciertas partes de una empresa, de una fábrica, al ser tareas tan específicas como a veces prestar atención de apretar 2 o 3 botones, del agarrar, de saber de que tu función es meter las manos en un lugar y hacer X cosas, son tareas sencillas que la hacen muchas personas. Entonces, al haber una cierta facilidad en estas tareas que son el denso realmente de las tareas dentro de lo que es eh,
el mercado laboral de fábrica industrial y sumando al hecho de tanta oferta, hay mucha oferta para empleados, hay muy poca oferta laboral. Entonces, ¿qué es lo que tenés? Para cada puesto, si uno se va, hay 10 personas que van a querer ese puesto que vos tenés. Y la realidad es que la empresa, la capacitación que va a tener, no la va a dar la empresa, la va a hacer otro empleado. Y así va moviéndose, moviéndose en la misma ruleta, que es ya lo que estamos viviendo. Ahora vamos a vivir una ruleta anual en vez de trimestral. Sí, seguí, Mateo, que era lo que vos Sí, estabas era diciendo. justamente Bocra. Me llevó como 3 días laborales encontrarlo, pero era Bocra. Tengo que No te donar lo un vamos a poco. pagar como horas extras. No de nuevo. Pero la vamos a agregar dentro del banco de horas. ¿Me dan una hora libre en mi cumpleaños? No, En vacaciones, pero en diciembre. ¿Voy a tener vacaciones? no. Ah, no voy a Eh, tener. Pero en el caso de tenerlas, va a ser justo días que estés, no sé, enfermo o que la empresa quiera parar. Pero sí me dan mi casta navideña. Se puede charlar. Oh, no, no, no. Sí. Bueno, retomando un poco fuera de eso, una cosa que pone muy en pie de guerra esto es el hecho de que te da la ventaja, en muchas comillas, de que el trabajador pueda negociar con su jefe. Y yo la verdad acá creo que la palabra negociar me parece bastante complicada porque a mí me parece que una negociación se da casi en términos iguales o similares. Y en este caso es como que el trabajador siempre tiene un poco más que perder. Uno tiende siempre a ceder si estás negociando con la persona que básicamente te da la plata con la que vas a comprar la comida el día de mañana. Entonces es bastante natural que uno ceda un poco los derechos. Así que en el término de lo que es la balanza equilibrada que han estado pregonando un poco, no está realmente muy equilibrada, porque siempre tira un poco al favor del empleador, un poco bastante. Eh, bueno, básicamente también un poco lo que hablábamos hoy de realmente el empleado, la persona que va a trabajar, está totalmente, si tenemos que hacerlo como vos decís, una balanza, em, está totalmente fuera de una negociación, porque si vos tenés una persona que va a exigir ponerle trabajar 8 horas en vez de 12, directamente va a haber 10 personas más que están haciendo cola para poder recibir ese trabajo, que van a aceptar esas 12 horas y van a aceptar todas las demás reglas nuevas porque claramente necesitan esa plata. Entonces, no hay una competencia, no hay una, como vos decís, una negociación real cuando el poder lo tiene básicamente el empleador o la empresa. y no, para nada. Encima, vamos al punto. Que el empleador tiene la ventaja porque se va a bajar el costo del despido, se baja el riesgo judicial, y van a tener la facilidad de rotar personal como quieran prácticamente. O sea, cambia el método de indemnización que era el martillo más grande. O sea, teniendo en cuenta que, como he dicho él previamente, la indemnización en su momento salía del bolsillo del empleador, creo que era el riesgo más grande. Ahora que uno mismo está básicamente pagando su indemnización, está afilando la guillotina con la que lo van a decapitar, tiene toda la ventaja. O sea, la gran ventaja que plantean para el empleador, agregando las comillas, es a largo plazo. Y se ha probado ya que con medidas similares en América Latina, que esto se da únicamente cuando hay un gran crecimiento económico. Y ahora y ese es parte del gran problema. Tiene que darse de por sí un gran crecimiento económico. Y Sí, también sumando un detalle de lo que estamos manejando, el tema de las negociaciones y demás, no está de más mencionar cómo es el manejo hoy en día, que ahí viene un poquito el hecho de por qué hay mucha gente a favor. Justamente de el hecho de la negociación personal. Es el hecho de que hoy en día quien negocia es justamente un sindicato. Y para no hablar uno del otro, decir este es más, este es menos, los voy a meter todo en la misma bolsa me como parece para ser perfecto. 100% justo, el hecho de que hoy en día muchos sindicatos terminan haciendo acuerdos que benefician solamente a ciertos sectores o ciertas partes, sino decir que algunos solamente los beneficia a ellos. Esta reforma laboral no afecta a los empleados públicos, esto es un dato bastante importante, pero por ejemplo el caso de que todo lo que era la parte del sector educativo se acordó en su momento ciertas normativas y demás dentro con el sindicato y la realidad es que no hubo un cambio verdadero para el tema de lo que es los profesores en general. Entonces,
¿qué seguridad tiene la gente de que realmente los sindicatos hoy en día están generando un cambio, siendo que ya ellos no están pudiendo negociar de una manera correcta? Lo único que se termina teniendo como conciliación parte de un sindicato es que si hay una movilización, si hay un quilombo, todos tienen que apoyar al sindicato porque supuestamente esa medida va a generar un fallo en el ciclo natural del consumo, de las ventas que va a tener la empresa, y eso va a decir, che, me parece que le tenemos que dar un poco más de plata. Una medida que está bastante golpeada, un segundo, por el hecho de que hoy en día, al no tener tanto consumo y las empresas tener tanto sobre stock, al no ver tanto este consumo, que te paren una semana es, bueno, ¿cuál es el problema? Sumado un poco, relacionado el tema de los paros y los sindicatos, que el tema es que el sindicato, bueno, vamos al punto que también es bastante una sanguijuela del trabajador, porque en varios sectores de por sí uno no tiene la opción de afiliarse, está obligado al ser contratado Sí. a afiliarse al sindicato. Ujú, Y parte de lo que cobra ujú, va para el sindicato, quiera él o no. sí. O sea, está obligado a ser representado. Es como, va a ser representado, por favor, no se resista. Sí, y como tal, estos sindicatos, que es algo que se habló, que tenía bastante aceptación dentro del público, el hecho de que el aporte hacia el sindicato iba a ser voluntario, eso se dejó de lado totalmente y se pateó para dentro de 2 años. O sea, durante 2 años está establecido el hecho de que se va a seguir descontando para los sindicatos. Que en sí no es el problema el concepto en su núcleo, el concepto del sindicato. El sindicato en sí es un beneficio si se usara de manera correcta, si se usara de una manera que sea en beneficio de los empleados, es algo muy positivo. La realidad es que no se está demostrando por el hecho de que vamos a ponerlo como en una situación súper, digamos, no me sale la palabra, pero el hecho de que, como en el mejor de los casos, el sindicato ya no puede pelear contra las empresas. En el mejor de los planos, pensemos de que todo es perfecto, ya no puede pelear contra la empresa. Entonces, si ya un sindicato no puede pelear contra una empresa, que es una organización con diferentes partes, ¿qué nos asegura hoy en día de que un empleado individual va a poder luchar por sus derechos, siendo que ya de por sí está especulado de que al tener más poder el empleador, eh, dentro, digamos, con esta reforma, le da más herramientas para poder echarlo a la primera que no le gusta? O sea, si no estás de acuerdo, como dije hoy al principio, es motivo de despido. Un pequeño bocadillo que quiero agregar. No me acuerdo cuál de ustedes dos había dicho el tema de que estaba reducido el personal que podía hacer los paros justamente en el momento del sindicato. Bueno, otra cosa es que se iba a aumentar los servicios que se consideran esenciales, que son justamente los que tienen limitado la cantidad, que se iba a agregar entre ellos el que era educación. Eso, me acuerdo más o menos porque me pegaba un poco a mí. No recuerdo, había otros tres que también se agregaban. Entonces, bueno, o sea, se limita a una cantidad abundante, creo que era el 75%, ¿no? Los que, 75%. Sí. bueno, se reduce una gran cantidad el tema del paro en ese sentido. Claro, solo puede, o sea, tiene que asegurarse el 75% de actividad, solamente quedando el 25% para esas actividades de paros, asambleas, etcétera. Sí, bueno. Algo más para acotar sobre este tema. Porque ponele, algo que también acá me queda de justamente dentro del tinte de toda esta parte, es cuestiones que tienen que ver con el salario y con el banco de horas, que son dos temas que están muy relacionados con el tema de la flexibilidad de tarea, de horarios y de jornada. ¿Qué es lo que me refiero a esto? El hecho del salario, una de los principales cuestiones que están dentro, que se pasa un poco de chiste porque su nombre es medio raro, un poco gracioso, que es el pago en especies, que no es en especias, por las dudas, no es que te van a pagar con condimento para pizza, pero puede ser. ¿Por qué? Porque Una buena cantidad de pimienta porque negra. es, claro, imagínate, ¿eh? 6 kilos te pagan de cosas y anda a tu casa. ¿Y no te gusta? ¿No te gusta? ¿Le puedo, ¿Me pueden dar aquí ¿le ¿Eh? puedo canjear por orégano? Y no sé, un no toque de sé. pimentón si no hay? Es más caro. No, el pimentón puede ser. Y el ají hasta ahí nomás, ¿eh?
Pero bueno, la cosa es que una de las cuestiones que tiene el tema del salario es que vuelve el concepto del salario en vales o el ticket canasta. No se habla de ticket canasta porque es muy noventero, aunque todo esto es muy noventero. ¿Vuelve el trueque? Es el paso a Me seguir. parece que es inevitable. Que justamente tiene un poco de esto el hecho de el salario en vales. Porque ¿qué es lo que significa esto? Un 30%, hasta un 30% de tu sueldo puede ser pagado en un ticket que te es para transporte, un ticket que diga, bueno, podés comprar en un supermercado X de cualquier marca, un ticket que te diga esto vale para comprar, no sé, leche en X empresa. Entonces, se te dan estos vales para poder cubrir ciertas necesidades. Que a priori uno dice, bueno, pero yo el colectivo lo uso siempre. O uno dice, bueno, pero voy a tener para comer, voy a tener para ciertas necesidades o lo que fuese. Y ahí hay una pequeña trampa, porque como todo es cíclico, la historia ya nos demostró que esto es un problema. Porque si uno hace memoria y dice, bueno, pero los patacones fueron una cagada. Bueno, esto está muy relacionado a eso, porque el patacón como tal era un vale. Era un vale que se pagaba aparte de tu sueldo. ¿Dónde fue lo de los chachos, por ejemplo? ¿Dónde Acuerdo, fue en no. algún lugar? Ahí no me sale el lugar. Producción, ¿nos puede Producción. buscar de dónde fueron los chachos? Un segundo, un segundo. Pero mientras tanto, el tema, si te parece mal lo que se hizo con esos chachos, que era una plata que pagaba el Estado a su, digamos, personal, te tiene que parecer mal esto, porque es exactamente lo mismo. Es pagarte con una moneda, con una forma que no está ligada realmente a un valor real, sino a un convenio, y de alguna manera también no están obligados, quien La Rioja fue, y al mismo tiempo no Te lo programé. está nada asegurado que siempre te lo van a aceptar. Porque si en su momento una verdulería te decía, no, no, yo no te acepto un patacón, un federal de acá, Sí. un federal, ¿y qué vas a hacer vos con ese ticket? Ese es uno de los principales Sin problemas. contar que el hecho de que sí o sí lo tenés que canjear donde te dicen que lo tenés que canjear. Y si no hay ese producto, cagaste porque básicamente te lo metés en el orto. O sea, si no conseguís lo que necesitas vos, esto no lo podés llevar a otro lugar. Claro, también el hecho de que todo esto se está hablando, pero tampoco se habló el tema del stock, justamente, de que sí, tal vez el producto te lo canjeen siempre, pero ¿quién dice que siempre va a haber ese producto? Ponele que te dicen, esto es en nafta, pero vos te dieron el vale hoy y esa plata estaba destinada solamente a eso y la nafta puede subir. El transporte puede aumentar, las cosas pueden, digamos, salir del marco que se está pensando, que es justamente para eso, y a vos te van a seguir pagando todos los meses con esa cosa. ¿Qué terminó pasando en otras épocas? Era que justamente estos vales, estos tickets canasta, se terminaban cambiando por dinero. Entonces, ahí había una cosa que terminó derivando en el concepto del intercambio que cayó en el trueque. O sea, puede volver el trueque, puede Yo hace volver. rato estoy esperando Guardan, que vuelva. si alguien tiene Para mí es crédito, inevitable. si alguien invirtió en créditos y tiene abajo de la cama un colchón lleno, tengo una historia para eso. Sí. Hay, Si alguien guardó tickets de esa época y todavía los tiene, empieza a desempolvarlos. claro, cierto. Vendan dólar y compren tickets del trueque. Con el tren. Hay una Estoy historia. saboreando esa Hay pizzeta. una historia, hay una historia sobre eso. Yo me acuerdo patente en la época donde se hacía el trueque, como un bocadillo solamente, del hecho de que había un tipo que estaba vendiendo un camión que era la mitad en pesos, la mitad en crédito. Y era una cantidad de créditos, pero no sé, digo yo, ¿de dónde vas a sacar tantos créditos? Y encima todos los créditos eran individuales, pues yo no recuerdo que había uno que diga vale 10 créditos, todos eran No creo que un hacen valor cada uno. específico. No me acuerdo yo que haya un valor, digamos, tipo de 10, de a 100, de a 200, por decirte. Pero bueno, fuese el caso que fuera, me acuerdo de esa época, y esto tal vez no te digo que va a pasar ya, no es que van a el viernes ponerle que lo aprueban y el lunes ya va a volver al trueque. Pero la historia es cíclica y más que nada en Argentina. Entonces es un detalle que se puede mencionar. El otro punto a hablar es el tema de el banco de horas. El banco de horas nos dice que si tu jornada es de 8 horas por contrato, el empleador puede decir, che, ¿y si no te quedás 2 horas más, 3 horas más y después venís más temprano? Buenísimo. Más Más tarde. tarde. ¿Eh? Se quedaba 2 horas más, venía 2 horas antes.
¿Cómo? Ah, perdón, más tarde. Perdón, era te vas. 2 horas más. Puede No, pasar. no puede pasar. O tengas un día libre. Que hay mucha gente que está diciendo, bueno, trabajo 4 días y el último, ya está, 3 días libre, fin de semana y cosas. Me Diga. parece un poco real eso porque no están teniendo en cuenta el desgaste que te genera trabajar. O sea, vos trabajás 8 horas y llegás destruido a tu hogar. Puele. Trabajás 12 y llegás con suerte. Sumado a que la gente se olvida que las personas tienen vida además del trabajo. O Sí. sea, vamos al punto. La mayoría de la gente tiene familia, tiene responsabilidades, tiene cosas que hace fuera del horario laboral. Sí, cosas de ocio, como un Sí, curso. sumado a eso, hay gente que incluso tiene otro trabajo fuera del horario laboral y son cosas que le van chocando. O sea, ¿cómo estás ahí? Perdón, Panchito, no pude buscarte de fútbol porque mi jefe me hizo quedar 2 horas. Como un poco no da, o sea, no tienen en consideración que la gente arma su vida de manera estructurada, siguiendo los horarios que hay. Si no podés Sí. hacer eso, ya te están Y cortando. piensen, y nos estamos quedando re cortos, porque piensen que esta es la misma gente que quiere que haya más natalidad. ¿En qué momento del puto día vas a tener tiempo para cuidar un bebé? O sea, si tienes que trabajar mucho más. Y si no sabes cuánto vas a cobrar este mes y cuánto vas a cobrar el mes que viene. Y así todo, tiene el tupé de decirle a la gente que tenga más hijos. Que por qué no tienen hijos, que porque son unos egoístas, y encima le echan la culpa a las mujeres de que son egoístas, de que están en la cabeza lavada con el feminismo. O sea, ¿en qué momento del día, si tienes que trabajar más y no tener descanso, vas a criar un bebé, o sea, una criatura, ¿no? O sea, Claro, sí. es totalmente No te, da, irreal. no te da el tiempo ni para sacar a mí del perro. Claro, no te da el tiempo ya de por sí hoy en día, imagínate, con un régimen que es variante, porque justamente esto, y es Muy el acorde hecho, la palabra régimen. claro, sí, por lejos, y el tema del este banco de horas, hay una trampa dentro de esta parte que lo escuché solamente a 2 o 3 periodistas hablando del tema y buscando en la normativa, no veo un tiempo de estipulación para devolver estas horas. Ahí hay un tema, no dice en una semana, no dice en un mes, no dice en un trimestre. A acordar con el empleador. No dice cuándo. Entonces, ahí hay un pequeño trampa porque ponele, te dicen, bueno, laburás 12 horas un día solamente. Y a vos te están sobrando horas. Y en la semana no necesariamente te la tienen que devolver. Es en acuerdo. Se supone igual que no podés pasar la cantidad de horas semanales igual. Claro, sí, bueno, pero el tema es que al mismo tiempo es, sí, no puedes pasar esas horas, pero no equivale a que hasta hoy en día se usa mucho justamente el tema de seguir trabajando igual. O sea, Bueno, No, pero sí, también, o sea, hoy en teoría, hoy en día sí, se también cumple mucho hay eso. una pequeña parte en la ley, en la misma ley, que dice que eso está sujeto a también a la dinámica. disponibilidad, digamos. Por ejemplo, si vos estás en temporada alta en el ámbito turístico y estás trabajando en un restaurante, todo ese periodo que necesita mucho más trabajo, o sea que te pueden llamar para trabajar durante toda esa hora porque justamente la ley dice que el momento de mayor trabajo es como que sería donde vos vas a trabajar y después te lo van a reponer con horas libres, salir antes o un día sin trabajar y demás. Unos tragos de la barra. Sí, bueno, y justamente el hecho de que al hacer esto, al generar estas horas extra, porque de por sí ya se hace, ya hay gente que labura más tiempo, ya hay gente que labura 12 horas y justamente en el rubro gastronómico, todo lo que es turismo, se ve muchísimo eso en la temporada alta, pero la cuestión es que antes, bueno, o actualmente porque aún no se sancionó, existe el concepto de horas extra. Ya el concepto de hora extra ya no existe, horas de más pasan un banco. Entonces ahí vos ya tenés una el incentivo que se tenía antes de trabajar más es que se pagaba entre un 50 a un 100% la hora extra, pero ya no existe eso. Entonces, de alguna manera, una salida que tenían las personas de decir, bueno, sí, me cuesta, laburo más tiempo, estoy menos que en mi casa, no voy a mi, qué sé yo, cursito de macramé, pero por lo menos más plata. Y ya no se va a manejar de esa manera, sino que el tema del banco de horas. Dato muy importante, dato de color, es que igual este banco de horas es por empresa, o sea, la empresa o la pymes o lo que fuese, tiene que disponerlo. O sea, es una estructura que son internas, no es una estructura externa, por las dudas. O sea, siempre va a ser de a puertas adentro. Por ende, no hay una tipo como una entidad por fuera que uno dice, bueno, queda registrado en, no sé, www.horaextra.com
que hiciste 10 a 20 horas extra. Claro, porque lo que menos necesitan en Argentina son registros fidedignos de lo que pasa. Ah, Muy cierto. muy cierto, muy cierto. A ver. Algo que quiero decir, que tengo entendido que en el ámbito público, sí soy Jesucristo te carrera. Por favor, adoradme. En el sector público O lo tengo más cercano. entendido que lo que se hace es anotar las horas extra que vos tenés y que vos lo usés cuando vos quieras para juntarlas con las vacaciones o pedirte días. En el sector, En perdón. el sector público hacen eso. Claro. No te la pagan a las horas, Sí. sino que vos vas cuando querrás usar, no sé, acumulaste 8 horas extra, Ujú. bueno, te pedís un día. Bueno, igual, eso es justamente, bueno, en el sector público, pero no está sujeto al cambio este, ¿eh? O sea, por las dudas, no, o sea, por mencionarlo simplemente, del hecho de que el sector público, que algunas de estas cositas podían llegar a echarle una mano al sector público, no le genera ningún beneficio porque están exentos de esta ley. Capaz que se va a terminar pareciendo mucho al sistema público en una de esas, o sea, en ese sentido, capaz que en una de esas una empresa dice, che, y si no laburamos hoy, totalmente paramos toda la... Complicado, pero podía pasar. Básicamente, la ley vendría a ser como legalizar. Para un segundo, que nuestro sonidista se olvide del micrófono. A ver si ahí, ahí está. No, que básicamente lo que me estoy dando cuenta de que esta ley es legalizar Tarde. lo que ya se hace. Digamos, hay muchas cosas de negociación que ya se hace. Para mí, el problema o el pequeño miedo que tengo es que se junten las grandes empresas, sobre todo en lugares como, por ejemplo, ciudades grandes que superan el 1.000.000 de personas, vamos a ponerlo así, o medio millón, no sé, ponele. Ciudad Grande. Ciudad grande. Que se junten las empresas y empiecen a hacer con todas estas cosas legales, decir, bueno, vamos a emplear a la persona con estas condiciones. Si no quiere, buscamos otro. Es Y que esas condiciones sean muy jodidas. Sí, por que lejos. sean para mí muy- es inevitable. O sea, Ese es el gran problema para mí. La empresa, la gente la empresa y la gente con plata nunca va a querer perder plata, al contrario, y que digamos, justamente el hecho de tener una empresa es desarrollarla y ganar dinero. Entonces, se sabe históricamente que no van a querer perder, sino ganar siempre. Entonces, todas estas cosas sumadas, y si tenemos que hablar de que se organicen y demás, claramente va a haber una desigualdad y ya pasó. Entonces, justamente ese miedo es más una realidad que otra cosa, digamos. Sí, sumando el hecho, es que nosotros estamos pensando solamente en los horarios de trabajo, pero otra de las cosas que genera esta ley dentro de las flexibilidades también es de tareas. Y es como si vos te contrataron para, no sé, apretar este botón, mañana te pueden decir, che, pero ahora vas a girar esta tuerca. No, pero yo no sé, ¿vas a girar esta tuerca? ¿No te gusta? Y bueno, qué sé yo, si no te gusta. Hay más gente que está buscando laburo de mover tuercas o apretar botones. Entonces, justamente es esto lo que vos decís, es el hecho de que ponele que no todas las empresas se junten, pero que cada empresa lo vaya generando estos lineamientos, ya de por sí hasta desde el sentido más mínimo de la empresarial, si a vos no te gusta, si vos no estás de acuerdo, como el empleador tiene derecho ahora de pedirte amablemente, si vos no querés, estás incumpliendo. O sea, genera el concepto de incumplimiento. Y si hay 20 personas que quieren mover clavo, claro, acabo de hacer Synaxis porque te da las mismas condiciones estando en blanco que la que están ahora en negro. claro. Pues, o sea, en mi experiencia de empleado en negro en empresas, las cuales obviamente no nombraremos por razones obvias, uno hace el trabajo de 3 personas. O sea, yo en su momento hacía el trabajo de 3 personas que eran en la cinta de producción. Sí, ojo, porque si menciona que, capaz que se No, sale. no voy a decir de qué, no voy a decir nombre, pero era... O capaz que sí lo vamos a decir. Capaz que sí lo decimos. Mirá que lo digo, Ojo, loco. atento, Ojo, atento, ojo. porque capaz que lo decimos después. No, bueno, o sea, uno hace el trabajo de 3 personas y se espera la productividad de las 3 personas, cosa que es prácticamente imposible. Claro. A no ser que uno haga mitosis. Mitosis no va a poder. Y bueno, son básicamente es reducir las ventajas en blanco. Ahora es como estás en blanco, pero con las responsabilidades de alguien en negro. Qué lindo. Claro, justamente, y encima todo esto enmarco también un detalle muy importante es que todas estas rivalidades, como decía Emma, del hecho de que
son cosas que no están permitidas y ahora se empiezan a permitir. También hay otras normativas que no están necesariamente a esto, pero que sí fueron saliendo a medida del tiempo, es que exceden de estos, igual creo que lo mencionaste vos, Akira, vos, el hecho de que si estaba mal, bueno, no pasa nada, te lo perdonamos. Pero pone en blanco los pibes, o sea, sí está mal, coso. Que realmente últimamente en Argentina se está haciendo un montón de eso, como el tema esto de inocencia fiscal, que es un tema totalmente aparte, pero el hecho de que gente que estaba evadiendo, ahora no pasa nada, máquina, seguí para adelante. Y, che, tenías a 50 empleados en negro, no pasa nada, máquina, seguí para adelante. Pero si ves, ponelos en blanco. Digo, Si te pinta. si te pinta. Bueno, y como último, el tema también de dentro de este conjunto de flexibilidad es el tema de las vacaciones. Las vacaciones, ya la persona hasta hoy en día, hasta que se apruebe esto, podía decir, bueno, tenés 2 semanas, me tomo las 2 semanas de corrido, porque tengo ganas de tomarme de corrido. O si no, decís, che, me tomo 3, 4 días, 5 días a disposición del empleado. Ahora, como toda esta ley gira en lo mismo, intento no ser tan redundante, pero cae siempre en lo mismo, el empleador ahora tiene derecho a decir, che, capaz que no ahora, capaz que después. O de la nada dice, che, ¿por qué no frenás esta semanita? Y ¿qué tiene esto que ponerle me viene a la mente como beneficio para las empresas? Es que hay veces que las empresas tienen que hacer ciertos mantenimientos o a veces que las empresas tienen que hacer uso o arreglo de ciertos sectores y te dice ese tiempo que en vez que es un parate administrativo, que el hecho que no vas a trabajar, pero se te paga igual porque no se puede trabajar, porque no te pueden mandar a hacer otra tarea, ahora es o te mando a otro sector porque es así la cosa, o te digo, che, tomate la vacación estos 3 días mientras que pasa X cosa. Entonces, ponele en una pequeña pymes que están arreglando porque se le pinchó un caño de agua y no pueden laburar, y podemos verlo como un beneficio porque es un lugar chico. Cuando hablamos de una empresa inmensa que tiene 200 empleados y vos tenés un sector y lo mandaste a vacaciones, yo capaz que no quería tomarme las vacaciones ahora. Entonces, genera este beneficio hacia el empleador y alterando totalmente el ritmo de vida, porque capaz que uno dice, no, pues esto no va a pasar tan seguido. ¿Y qué pasa si sí? ¿Qué pasa si te empiezan a meter vacacioncitas cada tanto? Y cuando llega el final de la temporada y uno dice, che, me quiero tomar unas vacaciones de una semana, no te alcanzan los días. Esa es Una gran posibilidad. otra gran posibilidad. O sea, todos estos son supuestos, pero la realidad es que siempre hay que esperar lo peor. O sea, Si vos lo pensaste, mucha gente lo va a pensar. Muchos claro, empresarios lo van a sí, pensar. por lego. Además, sacando el hecho que este es el debate más serio que está teniendo la Argentina sobre el tema. Qué peligroso. Sí, Qué o triste. sea, si lo pensamos nosotros, lo habrá pensado un montón de gente. Sí. Y para ustedes que lo van a ver, senadores, antes de votar el viernes, ténganlo en cuenta. Si sale antes, espero que salga antes, porque si no, van a decir, tenían razón estos chicos. Y al Ojalá final, lo hubieran subido antes y nos dábamos cuenta. Dios, Sí, qué responsabilidad. el riesgo de la precarización tiene muchísimas aristas. No sé si vos querías acotar algo, Mateo, con respecto al tema de todo esto que ya mencionó, con respecto a la visión desde el empleado en alguna cuestión laboral o en Esa una cuestión, flexibilización. claro, o desigualdad, digamos. Bueno, básicamente creo que lo que hemos ido mencionando ya abarca gran parte de lo que se podría decir en ese sentido. Mm. No sabría un poco más en qué profundizar. Bueno, capaz que en un poco como él decía, el impacto en la vida cotidiana, en la vida real, ¿no? Em, ¿Por qué, por ejemplo, en la vida de un joven que recién sale de la universidad o no, del secundario, digamos? em, ¿Qué diría la chaviza? que- Que bueno, tendría que haberme guardado todos los bocadillos y largarlos de ahora, entonces era un poco menos redundante. Pero como había mencionado previamente, el tema de eso es que cuando uno sale a buscar trabajo, uno lo que busca es un ingreso constante ¿para qué? Para tener estabilidad y poder proyectar a futuro. Si yo estoy buscando laburo y no, digamos, pego mi primer laburo, estoy contento, pero no sé cuánto tiempo voy a durar. Y si tengo que esperar que pase el año para estar seguro, o sea, no puedo qué sé yo, empezar a invertir en algo largo, o sea, no puedo,
vamos a fantasear en cosas que se pueden hacer en Argentina, pero que en realidad no se pueden hacer. O sea, no puedo pensar en, no sé, conseguir mi primer auto, porque no voy a tardar solamente un año en pagarlo. O un crédito, Sí. básicamente. O sea, el concepto de Sí, o saber sea, que tienes que pagar un crédito. sí, o sea, no vas a pedir un crédito a largo plazo porque no vas a saber si en 6 meses seguís pudiendo pagarlo, si vas a tener el ingreso constante para hacerlo. Te arruina mucho eso, te arruina mucho el tema de proyectar a futuro. Y una cosa que en particular me molesta, como un profesional recibido, es que, porque he visto mucha gente que usa la excusa de que esto va a impulsar a que los jóvenes estudien, esto va a darle valor al estudio, y eso me parece una pavada. Porque, a ver, un profesional te sirve, pero llega un punto en que se satura de ese tipo de profesional y son totalmente dispensables. Ponele, sí, van a... Bueno, suponete. Tenés a tal tipo, va a especializarse en otra cosa, va a profundizar más dentro de su misma carrera. Pero bueno, es cuántos vas a contratar, o sea, cuántos ingenieros en sistema va a contratar una empresa. A no ser que sea, qué sé yo, específicamente Signal Source, va a ser tres a lo mucho. Entonces es como sí, va a haber más profesionales, pero la demanda de profesionales no es siempre alta. Sí, el mercado Y, laboral. sí. Y bueno, eso, a mi parecer, a mi criterio, va a terminar dando un hincapié grande a lo que es la fuga de... Fuga de cerebro, Sí, el concepto. eso mismo, a la fuga de cerebros. O sea, bueno, vas a darle, se van a especializar. Va a seguir siendo complicado conseguir laburo en el mismo país. Hay que mirar para afuera. No. Sí, justamente, y va un poco de esto ya del hecho de que hoy en día hay una costumbre de, uno dice, bueno, me recibí en una ciudad que tiene X carrera y dice, bueno, tal vez voy a poder conseguir laburo en esa ciudad. No, ya no es así, o sea, uno termina relegado a laburar en otras zonas, en otras provincias, en otras partes, y uno dice, eh, chica distancia tuve que tomarme para conseguir un laburo. Y, como llama esto, es... de alguna manera, yo ojo, igual esto, lo veo el tema del mercado laboral, es que si vos conseguiste laburo en otra provincia, sí es un cambio. Mientras que te paguen lo que es vivir en otro lugar, el concepto de que ciertos viáticos te amortiguan a la hora del contrato, es algo positivo. Porque, digamos, hoy en día hay mucho estancamiento de la gente en su zona. Creo que el concepto de zona de confort está limitado por tu ciudad a veces. Y sí, es difícil de pensarlo y tal vez esto no va a solucionar eso, pero de alguna manera, porque, o sea, todo sería mejor si aumentara el mercado laboral, la disponibilidad de laburos. Pero mientras que eso no pase, la gente va a decir, realmente me voy a arriesgar a irme a otra ciudad, sabiendo que capaz que estoy un año y me tengo que volver, con respecto a que, qué sé yo, no sé, te lo mezclo así rapidito con un alquiler. Entonces, voy a poder pagar el alquiler, me voy a tener que ir, me van a embargar el sueldo que ya no tengo para poder pagarlo. Hay mucha inseguridad en ese sentido porque es complicado a veces lo que vos decías del tema de la planificación. Y eso que lo estamos viendo desde el punto de vista de un joven que recién está saliendo al mercado, y una persona que trabaja hace 10, 15 años, que ya tiene su vida hecha con base en su trabajo, en su pago, en el que tiene que pagar un alquiler, que tiene una canasta básica que tiene que cubrir. Si termina un contrato laboral que se renueva cada tanto tiempo. Y ahí lo veo bastante duro, a no ser que sea un señor muy especializado, que sea buscado en varios lugares, ya llegado a una edad, es complicado encontrar laburo. O sea, el mercado laboral, ya digamos a partir de los 40 es bastante salvaje. Si no, si sos una persona que, qué sé yo, fuiste toda tu vida operario, que no, sin faltar respeto a los operarios ni nada, que son el grueso de la población, porque mucha de la gente en Argentina ya en sus 40 son gente que se ha trabajado en empresas, que llegado a gran edad, o sea, Sí, o empleados de comercio sí, para cosas, o sea, en relación a trabajar para alguien. sí, o sea, una vez si lo llegan a echar es bastante complicado, porque no se busca, por más que tenga experiencia, gente ya grande. No, y capaz que no lo echan, capaz que no lo echan. El tema es que con todos estos cambios, ¿cómo queda finalmente su estructura de trabajo con relación a su tiempo, su horario, lo que va a cobrar? O sea, capaz que no lo Sí. echan. Pero el tema es que vos ya tenés una estructura hecha desde hace 15 años. O sea, Sí, es un montón, es un cambio muy grande. Ah, otra cosa que había visto era que, bueno,
no tengo el dato a mano y no lo voy a encontrar en este momento, pero una de las marcas que había sido de crecimiento laboral había sido justamente los trabajos, no me está haciendo la palabra ahora, independientes tipo de monotributo. O sea, que Relación de dependencia. No, el monotributo ¿No? no es relación de dependencia, no. Autónomos. 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 Los trabajos Ah, autónomos. O sea, que gran parte del trabajo en blanco actual son trabajadores autónomos. Y bueno, como tal, un trabajador autónomo no se ve afectado por esto, pero... Ahí también hay una cosa de que hay una creencia de que esta ley afecta de acá para adelante, en todos los aspectos. Y ahí hay una pequeña trampa. Algo que me gasté fue buscar abogados de trabajo, no me sale ahora el específico, pero básicamente los que se encargan de defensa y demás en juicios laborales. Abogados laborales, capaz que Sí. era la palabra, la rama en específico. Y varios decían, y estoy hablando en general, tantos afines al gobierno o que criticaban esto, el hecho de que hay muchas normativas que sí, acá te dice se cumple de esta manera, pero hay normativas por fuera que dice esto se rige con la normativa actual. Entonces, por ejemplo, la indemnización es una de esas. O sea, no es como que si mañana se aprueba y a vos te echan un laburo de 30 años que vas a tener el viejo sistema. No, se mantiene con el régimen actual. El régimen actual es este. Entonces, hay muchas circunstancias que van a tener como esta mezcla del viejo contrato con el nuevo contrato. O sea, perdón, de la vieja reforma con la Sí. nueva reforma. Entonces, es como... Ahí hay una... Y teniendo en cuenta, perdón que te interrumpa, que Ujú, cada uno aporta básicamente su liquidación. ujú, Si es alguien que tiene ya varios años de trabajo ajá. y no, que, bueno, actualmente nadie está aportando su liquidación porque no ha sido una aprobada, ¿cómo se resolvería eso? En el caso Ujú. de que, por lo que vi, justamente eso es lo que más me había llamado la atención, que lo menciona, ay, no me va a salir, pero alguien que lo había hablado como algo, tipo como alguien que estaba defendiendo, ese es el tema, alguien que estaba defendiendo la normativa decía que el tema de la antigüedad y todas esas cosas se deja de lado. En el Senado dijeron, ya no importa la antigüedad. O sea, como que tener más de 10 años en una empresa no es ya no importa tanto que alguien que recién está entrando, todos están dentro del mismo régimen. Si te dicen que vos aportaste una banda de tiempo bajo la vieja normativa, mientras que sigas trabajando, como estás con el viejo acuerdo, vas a seguir aportando de la misma manera, pero al final te van a indemnizar de la manera actual. Ahí hay ¿cómo se llama esto? Un gris inmenso de que son uno de los puntos que se habló justamente en diputados de que no es correcto. O sea, hay que ver después si eso cambia o la manera en que se va a interpretar, porque estas cosas terminan siendo la realidad de que todas estas cosas saltan en el momento que vuelvan que pase un problema y arranquen juicios. O sea, la realidad es esa. O sea, cuando todas estas cosas van a saltar de manera bien, bien clara, cuando empiezan a aparecer antecedentes de juicios laborales que se pueden ejercer después. O sea, es todo medio turbulento porque es medio complicado. Es una reforma muy fuerte que ataca un sector que que ya estaba establecido de cierta forma y ahora cambia, le pegan un volantazo y marcha para otro lado. Entonces, hay muchos grises que del todo no lo entiendo en cierta, ¿cómo se llama esto? Si los ¿Profundidad? cargo en profundidad, si los cargo mucho, no lo entiendo del todo porque hay ciertas herramientas legales que no las estoy entendiendo. Pero, por opinión ajena, plantean estas circunstancias y es como si lo dice uno, si lo dice el otro, si lo dice el que lo apoya y el que está en contra, que se puede apuntar hacia eso, hay algo de verdad atrás de esas palabras, que es un problema que yo lo veo, digamos, bastante grave, como para general. Pero, Y bueno, otro sector importante que justamente cuando se hizo una modificación en uno de los puntos de la reforma, tenía que ver con el tema de las enfermedades. sí, Ahora yo pienso, ¿no? Que ya de hecho se hicieron varios estudios, hace varios años la Unión Europea y varios países de Europa tuvieron un problema similar que generaba mucho desempleo, un retroceso muy fuerte en la estabilidad económica laboral de, por ejemplo, personas muy ancianas o personas enfermas. Em,
porque esas personas ya tenían por ahí una dificultad mayor a la hora de conseguir trabajo, o si se enfermaban en el trabajo, eran más prescindibles que por ahí uno que, por ejemplo, ha sido recién entrada, o sea, lo que generaba era que tenían menos derechos, por así decirlo, o menos protección a la hora de enfrentar cuestiones graves de enfermedad o de vejez, digamos, como algo normal. Eh, y que era lo que después volcaban lo que yo les comentaba hoy de la pobreza laboral. Básicamente se generaban más puestos de trabajos, pero esos puestos de trabajo no necesariamente lo que hacían era la flexibilización, digamos, lo que hacían no era directamente tener una previsibilidad, sino que lo que generaba era más puestos de trabajo, sí, pero la gente seguía cobrando básicamente lo mismo. O no llegaba a fin de mes igualmente como ahora, digamos, y había todo el tiempo un cambio justamente de personal todo el tiempo y un flujo, digamos, bastante constante. Que, bueno, eso, digamos, también como punto principal porque hace poco se modificó justamente el tema de que le sacaban el 25% del sueldo por faltar al trabajo por cuestiones de enfermedades y demás. Sí, eso por suerte, digamos, es uno de los puntos que se pudo sacar, digamos, en Cámara de Diputados, Diputados. y no era un 25, era un 50, un 75%. Ah, ok. O sea, era mucho más todavía. La excusa que se decía es que hoy en día hay mucho mercado de lo que es certificados truchos y demás, que es como, siempre se maneja de esta manera el hecho, en este gobierno, el hecho de que si algo no funciona, mejor lo sacamos o hacemos algo bastante grave para que no se haga, en vez de intentar reforzar los sistemas que tienen que corroborar esto. Un detallón es que algo que sí quedó es el hecho de que si vos presentás un certificado médico, el empleador puede decir, bueno, pero también hacerte analizar con este otro médico que yo dispongo. Una circunstancia, o sea, ve lo positivo como negativo, pero es algo que, digamos, se plantea actualmente. Eso igual en varios lugares yo se hacía. O sea, acá Ujú. hay empresas que tenían un médico específico de cabecera Claro, en el cual te obligaban a hacerte ver. claro. Pero bueno, o sea, Varios bastante cuestionables, es decir, pero o sea, es una circunstancia, uno podría decir, podríamos agarrar y generar más hincapié en estos profesionales, por decir de qué sé yo, ahora la empresa va a tener, en vez de uno va a tener dos, que van a tener que ambos llegar a un mismo, al igual que el tercero que uno elige, por dar un ejemplo, pero no, se pensaba en el hecho de, no, si estás enfermo, vas a cobrar menos. Por suerte eso se dio de baja. Pero dentro de todas estas cosas malas que hay una en específico, y me costó bastante que es peor. encontrarla, Ah, no, mentira. que dije yo, bueno, esto es un poco interesante. En el sentido, porque todas estas cosas son circunstancias que van a alterar la vida del empleador y del empleado, la relación del empleado y del empleador dentro del trabajo. Pero ¿y estas cosas? ¿En qué nos benefician? Que venimos hablando de por qué vamos a querer contratar más si sale lo mismo. Ponele algo que se hablaba es que ponele, si te sale 100.000 pesos, por decirte, tener un empleado, el empleador va a estar pagando realmente 120.000. O sea, ese 20.000 pesos es lo que pone él, y después hay un margen de 30.000 pesos, por ejemplo, que son las cosas que paga el empleado. O sea, ponele, ¿no? 120.000 pesos sale contratar a alguien, pero dentro de las cosas hay una parte que es el ahorro fiscal. El hecho de que se da una ventaja para poder contratar digamos, cuando votes una pyme o una empresa y quiere contratar a alguien, o sea, o regularizar su situación de pasarlo en blanco, no tenés un permiso de a 2 a 3 años, en el hecho que vos no vas a estar pagando las paritarias que son para la indemnización, de todo ese bolazo, todo demás. O sea, genera una reducción en el gasto para el empleado del empleador, por lejos. Y por otra parte, ¿cómo se llama esto? También se considera que contratar ¿cómo se llama esto? También, digamos, entra dentro de este tarro, digamos, contratar, ventajas también por contratar ex empleados públicos. Es como decir, bueno, dejamos una banda de empleados públicos afuera,
tienen una ventaja ahora ser contratados por un privado, digamos, para reinsertar a esa gente. Hay una engaña pichanga ahí que ahora si vos tenés un tipo que recién está buscando laburo y tenés un ex empleado público, es mejor contratar al ex empleado público, pero bueno, está abajo, o sea, es el mercado laboral, o sea, en ese sentido son reglas ya establecidas y que yo creo que es el menor de todos los problemas en general. Otro detalle que no sé si es positivo o es negativo, pero un problema que también está en que se habla, que es bastante común realmente escuchar esto, el decir, bueno, pero esta persona no quiere ponerse en blanco porque cobra un plan social. Eh, una cosa que dispone la nueva reforma es que si te contratan y tenés un plan social, tu plan social entra en una recesión por, no sé si la palabra recesión, pero bueno, que digamos queda en pausa por 13 meses, un año y un mes más. Para que si tu empleador te echa antes de ese periodo, vos seguís teniendo el plan social. Por supuesto, no lo cobrás, pero tenés todo ese tiempo, como se llama esto, en pausa, se podría decir. Esto hace que la gente que te decía no, no, porque come un plan social, puede probar, que es muy gracioso que hablen del concepto de, pueden probar el sistema privado y si no le gustan o si los echan, va a seguir cobrando el plan social a la hora de salir de ahí Me adentro. encanta. ¿Pueden probar a trabajar? Claro, sí, o sea, pero es una cosa, yo esto lo veo, aunque raramente, lo veo como ciertas ventajas, se puede decir, a un No sector, sé, sí, este en pero particular ventajas. es coherente, no tanto el resto, pero este es Sí, coherente. o sea, no sé si está bien o sé si está mal, Pero es pero coherente. es coherente, digámosle, digamos. Estos dos puntos que son los únicos que encontré que realmente yo dije, apa, esto tiene un beneficio de alguna manera entre todas las demás desventajas que se genera. Como, no sé si ustedes tienen alguna otra cosa que consideren positiva de la reforma Medio difícil, pero No. que hayan encontrado. Porque bueno, una última cosa que ponele, estuve chusmeando fue el tema de que se habla de lo que se viene hablando hace varios meses, que es ¿cómo se llama esto? El sistema de los juicios laborales, el curro de los sistemas de los juicios laborales. Que algo que se habla ahora, que justamente como mencionas que el autónomo, que es el mayor, ¿cómo se llama esto? Porcentaje de trabajador en Porcentaje de blanco. trabajador en blanco. Va, no sé si era el mayor en Sí. sí, sino era el que más había aumentado Bueno, últimamente. existe ahora, o se plantea un blindaje legal que afecta directamente a los autónomos. Vos sos monotributista y facturás para empresa X. Bueno, si vos entraste en un conflicto, lo que fuera, y como ya esto te echan o el problema que fuera y vos querés hacer un juicio, vos podés hacerlo. Porque vos, si había un problema con respecto a tu contrato y no se cumplió, es derecho poder hacer un juicio. Ahora, si vos estás facturando a dos empresas, no importa cuál fuera, o sea, dos quit diferentes, ya no puedes hacer, estás exento de hacer juicios laborales. Ahora, y que esto tiene un problema gravísimo, porque el autónomo a veces no labura solamente para una persona. Y no, puede trabajar para varias tranquilamente. Bueno, ahora si vos laburás para dos, ponele a la mañana, laburabas, qué sé yo, no sé, no, en una panadería, de la tarde en una carnicería, por decirte, y vos estabas facturando alguna cosa, y el carnicero te hizo algún problema, vos no podés hacer un juicio porque también estás facturando al panadero. Y No tiene esto, sentido. y encima, lo que justamente esto se hablaba, abogados mencionaban que esto es bastante fraudulento, porque a vos te dicen a quién tenés que facturar, y a veces hasta dentro de la misma empresa no facturás siempre a la misma. Entonces, ya si en tu una empresa te dicen, bueno, facturarle cachito y a Menganito, ya no estás exento del poder hacer un juicio laboral. Que esto es un problema bastante grave porque afecta tu derecho a juicio. Y un dato ¿cómo se llama esto? Me costó bastante encontrarlo, pero encontré el dato de que dentro de todo el territorio argentino durante el 2025 se hicieron 150 juicios laborales, que no representa ni el 5% de el total de los trabajadores registrados. O sea, el supuesto curro inmenso que existe no llega al 5% y me estoy excediendo, creo que no era ni el 3% del trabajo total. Y otro detalle que siempre se dice, no, pero esto ha cerrado un montón de empresas, no hay
no encontré, me gasté y estuve buscando ante todos estos días una entrevista, un caso, el que fuese de una empresa que diga tuve que cerrar por un juicio laboral. Afecta, sí, a ciertas pymes o negocios chicos, pero no da la cantidad y la mayoría de esos juicios son ganados no por el hecho de que la ley te dice, ¿cómo se llama esto? Todo bien máquina, sino por motivos en específico, por despidos sin motivo. Básicamente. O sea, no despidos con motivo. Entonces, acá hay un gris bastante grande en la opinión general de pensar que esto es tan grave como hay. Que hay casos, por supuesto que hay casos. O sea, que le va a costar al empleador, que realmente no se lo merecía y demás. Pero se está generando un sistema como que esto es súper común, que todos los días pasan y los datos nos dicen que no es tan así. Entonces, ¿a quién le terminás creyendo? ¿A el dato que es calculado y establecido por un organismo o a tus ojos que te quieren engañar, ¿viste? Bueno, recordamos la frase culmine, dato más relato. Sí, ¿viste? Es como... Bueno, conclusiones entonces. Balanza. Mm. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que la balanza está más de un lado que de otro? ¿Beneficia más a un lado que de otro? Yo creo que con todo lo que hablamos es visible claramente. Sí, yo considero que esta reforma genera una... Si uno lo piensa, sin el poder, sin ser una empresa millonaria, sino como dos individuos que uno emplea al otro, lo ve así, dice, che, la balanza ahora está igualada para ambos lados. El empleado tiene derechos, el empleador también tiene derechos y por ende ambos tienen responsabilidades. Pero cuando vos pones el factor de una empresa con poder en un mercado laboral tan amplio, hace que ellos queden mucho más arriba en el sentido de para una negociación. Por ende, no existe la igualdad, sino que hace que quien tiene más poder, el que tiene plata hace lo que quiera, básicamente. Eh, Más real que nunca. sí, yo coincido porque es como decíamos recién, el dato mata el relato, como se dice en todos lados. La historia nos ha mostrado que no funciona, que se necesitan elementos muy específicos para que funcione y no ha sido la mayoría de las veces. Que siempre puede el que tiene más poder. Él pone las reglas al que tiene más poder en todos los ámbitos de la vida, no solo ahora hablando de trabajo, sino se da en muchísimos ámbitos. El que tiene el poder pone las reglas del juego y pone a los jugadores, claramente. Sí, no hay mucho más para aportar. O sea, no hay mucho más para decir de lo que ya se ha dicho. Sí, por lejos. Y si se busca realmente una solución para esto, tal vez como una idea loca, tal vez podían agarrar y sacar impuestos para que las cosas sean más accesibles, para que la gente pueda generar mayor consumo, para que la empresa pueda producir mucho más y pueda contratar más gente porque es necesario. Porque si no existe el consumo, la empresa no tiene necesidad de contratar más gente. La realidad es esa. Puede ser súper sencillo, puedes salirte 2 mangos, puedes echarlo a discreción de lo que vos quieras. Pero si no existe el consumo, tanto industrial, si todas las empresas de afuera tienen muchas más ventajas que vos y ni siquiera tenés ventaja vos para competir en tu terreno o en el exterior porque hay un montón de impuestos que a vos se te generan o diferentes normativas que a vos te pisan, y entonces, ¿cuál es realmente el verdadero problema? ¿El que no quieren contratar a nadie porque la gente le hace juicio o porque no quieren contratar a nadie porque no existe el consumo? Yo lo planteo de esa manera. Para ustedes, senadores que me escuchan, van a ver este video. Recuerden, y si lo ven tarde, van a darse cuenta que se equivocaron. Pero no soy tan rencoroso yo. El tema es el resto de la gente. Bueno, entonces básicamente podemos decir que la evidencia, los datos muestran que flexibilizar dinamiza lo que es el mercado, pero no te garantiza que no haya precariedad y tampoco te garantiza que haya mejores salarios, porque básicamente ha sucedido históricamente que no se dan, no se da esto, digamos, esta mejora solo por una ley, sino que se da por una cantidad de factores que tienen que ayudar justamente a que eso se dé. Así que bueno, no sé si alguien más tiene algo para aportar. Creería que estamos. Creía No que... sé. Le mandamos un saludo a la gente que vea este video y que haya visto los anteriores. Y le deseo muchísima, muchísima suerte para conseguir laburo si esto se aprueba.
Recuerden que ahora el viernes, ¿no? Se vota por senadores. Sí, mañana van a tener tiempo para ver el video de los senadores. O mañana o el viernes tempranito. Así que bueno, les recomendamos que lo vean para que tampoco caigan en el relato barato de la mayoría de los que están fomentando el tema de esta reforma y que puedan sacar también sus propias conclusiones. Nosotros hacemos un análisis, hicimos un análisis por ahí con un poquito de más de profundidad que no es tampoco por ahí la que manejan los diputados, los senadores, obviamente, que son los que se dejan horas y horas tratando de poner su postura. En teoría. En teoría, no, realmente están muchas horas. Pero bueno, Estaban muchas horas, no sé si poniendo la teoría. Me pero pregunto si le van a agregar eso en un banco de horas, ¿viste? sí, Boludo. Chicas, van a estar todo el día que me paguen Un 10 poco- millones. un poco para que la gente entienda cuál es el grado de impacto que va a tener en su vida, ya sea para el que lo apoya como para el que está en contra. Y que bueno, pueda también tener a futuro, en el caso de que se apruebe o no, saber con qué se va a encontrar un poco. Así que, bueno, un saludito también para la gente de Bangladesh, que la verdad que un público hermoso, se pasa siempre. Y que siempre nos apoya y que si nos están viendo, un saludito desde Victoria Entre Ríos. Que lo siguen desde todas las dinámicas anteriores. También para Eliseo, que vio el anterior video y se rió mucho, así que le mandamos un saludo. Eh, ¿Y alguien más? No sé. no, creo que yo no votes a alguien para saludar. Te saludo, Lucy, y gracias por ver estas cosas. Y un saludito para el sonidista que se durmió con el mate. Sí, boludo. Y Claro, que podés calentalo. calentar. Podés calentarlo. Ahí está, un claro ejemplo de cuando tenés un trabajo y te añade más Eh, precarización laboral. mirá que ahora no te vas a poder quejar porque te mandamos a la mierda. Sí, bueno, mira que ahora tenemos excusa para tenerte así. Nos perdonan todo, nos perdonan todo. Se viene la rotación laboral de sonidistas. Envíen currículum, por favor. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo programa. Crucen los dedos, récenle a todos los santos que conozcan. Y bueno, veremos qué pasará. Comenten, por favor, el video, hagan Dale like. preguntas, Dale like. dale like y suscríbanse. Y en caso de que quieran volverse monotributistas, hacen falta electricistas matriculados. Muy buen dato. Por si quieren estudiar oficio, ojo, ojo. Yo conozco un amigo que estudió en oficio y le está yendo re bien, loco. Así que doy fe que es la carrera del futuro, loco. Así que Sí, bueno. Pero no facturen a 2 personas, ya estábamos hablando de esto. Sí, sí, sí. Bueno, un saludito y nos vemos en el próximo programa. Chau, chau.